Lorenzo Ramírez, periodista económico. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vaya cuatro focos de actualidad, ¿verdad? Cada cual más relevante. Venga, vamos a empezar por el despacho Oval de la Casa Blanca, que llegaba el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, en este caso, después de ese controvertido amigo de repente de Siria, llega pues Arabia Saudita y la convierten en el mayor aliado de Estados Unidos fuera de la OTAN. ¿Cómo interpretaste tú esta reunión que se vio ayer, que por otra parte también le concedió, vendió cazas F-35 que solo se vendían a Israel? Este es un viejo proceso que ya comenzó sobre todo durante la administración Biden, con una Arabia Saudí que progresivamente pues fue enfrentándose a la propia administración Biden. Recordemos que en su momento, ya durante la campaña electoral, antes de que el candidato demócrata se convirtiera en presidente, pues realizó discursos, ¿no?, en los cuales se destacaba sobre todo pues ese asesinato del periodista Khashoggi como elemento fundamental para pues cuestionar un poco la relación que tradicionalmente siempre ha tenido Arabia Saudí con la Casa Blanca. No olvidemos que la primera visita que hace siempre un presidente de Estados Unidos es a Arabia Saudí, y esto no es casual. Arabia Saudí a partir de ese momento empezó a jugar un poco el gato el juego del gato y el ratón, sobre todo con China, utilizando a China como palanca, utilizando su solicitud de ingreso a los BRICS como una de las posibilidades que tenía para pues jugar con Estados Unidos y obligarle a volver al redil, un redil que ya pues se creó sobre todo en los años 70 del pasado siglo, con un Nixon y un Kissinger que llegaron a pactar de alguna manera pues lo que hoy es ese sistema de reserva mundial de divisas, que es el dólar ligado al petróleo. Esta visita demuestra claramente la doble moral que impera en la política exterior norteamericana en particular, y sobre todo en la esfera atlantista, si queremos tener una visión un poco más general, porque evidentemente estamos hablando del régimen que con más diferencia, con más dinero y con más efectivos promueve el terrorismo islamista de corte suní. Es decir, Arabia Saudí es un estado terrorista, es un estado que promueve el terrorismo a lo largo y ancho del planeta, pero claro, como digo, depende de él en buena medida ese estatus del dólar como divisa de reserva mundial, desde que se llegó a aquel pacto durante la crisis del petróleo para impulsar a los petrodólares como palanca clave del sistema monetario occidental, una vez que se puso fin definitivamente al anclaje con el oro, de ese patrón dólar-oro, un respaldo que los saudíes proporcionaron a cambio del suministro constante de armamento y de que Estados Unidos defendiera sus intereses en Oriente Medio. Unos intereses que en la mayoría de las ocasiones, y en contra de lo que mucha gente piensa, coinciden punto por punto con los del gobierno de Israel, sobre todo a la hora de aplastar a la rama chií que tiene en Irán a su máximo representante, país que siempre está en la diana de la OTAN y del sionismo al mismo tiempo, ¿no? El hecho de que solo se hable del asesinato del periodista Khashoggi como elemento de tensión entre Washington y Riad, que es algo que no solo por parte de la administración Biden, sino que veíamos en las últimas horas en algunos medios de comunicación norteamericanos que se hacía alusión a esta cuestión, me parece incluso infantil, porque aquí lo que hay que ver es el gran elefante en la habitación. Es decir, la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudí, que es un país que estuvo detrás del atentado contra las Torres Gemelas del año 2001. Entonces, claro, este atentado lo comete, insisto, según las versiones oficiales, y no queremos entrar en ningún tipo de elemento adicional ni de participación interna, ese ataque terrorista lo comete fundamentalmente la inteligencia saudí. Y el surgimiento posterior del Estado Islámico también va de la mano del Estado saudí, patrocinado también por la Secretaría de Estado de Hillary Clinton y sus sucesores en el cargo. Entonces, esta estrecha relación basada en hidrocarburos, en dólares, en armas, en terrorismo, hubo un momento en el que peligró durante la administración Biden. Es en ese instante cuando coquetea Arabia Saudí con los BRICS, pidiendo ser socio de este club, y pues en este pulso al final lo que vemos es que ha funcionado, que Arabia Saudí gana la partida, una partida en la que las cartas están muy marcadas, porque si hay un país, como digo, que debería estar bajo la lupa por la promoción del terrorismo y sobre todo por desestabilizar Oriente Medio, no por estabilizarlo, es precisamente Arabia Saudí. En lugar de ello, pues se nos presenta con los máximos honores, lo cual, pues no deja de ser significativo. En el plano económico hay que decir que Arabia Saudí tiene un pacto con Estados Unidos en el cual participa Rusia de forma tangencial para que la OPEP aumentara la producción de crudo en los últimos meses, en los últimos años, para ayudar fundamentalmente a evitar una escalada inflacionista mayor de la que estamos viviendo en estos momentos, al mismo tiempo que Arabia Saudí también intentaba aprovechar ese entorno de precios bajos para recuperar
parte de la cuota de mercado perdida con el auge de nuevos productores, con una Rusia, insisto, que también participa en este proceso, y luego en el plano geopolítico los saudíes son claves para aglutinar el apoyo al saqueo de Gaza tras el genocidio, en esa reedición de los acuerdos de Abraham, que no son básicamente nada más que un proyecto de colonización puro y duro, al cual nunca se han opuesto realmente. Lo que pasa es que ellos juegan esa baza, ellos juegan la baza de aglutinar a todos los países de Oriente Medio, insisto siempre, a los de corte suní, porque esto es una diferencia que normalmente no se hace y que es muy relevante, la diferencia entre sunís y chiíes, porque existe pues desde el mercado que tradicionalmente y por razones evidentes pues tenía ese monopolio Estados Unidos, y luego el propio gran fondo soberano saudí que está haciendo inversiones en Occidente y que incluso ahora está en conversaciones con Paramount para aumentar su presencia en el sector de la comunicación estadounidense, participando, ayudando a Paramount, que es la empresa que pertenece al imperio de Larry Ellison, a comprar Warner. Entonces vemos cómo directamente en este caso pues tenemos al diablo metido en casa y al diablo con todas las letras, ¿no? Y no deja de ser también significativo, algunos dirían paradójico, pero yo creo que es significativo el hecho de que el máximo preboste del imperio Oracle, del imperio Paramount, que es Larry Ellison, que tiene intereses en la inteligencia artificial que le están pasando factura en los últimos días en bolsa, haya dicho que su objetivo último es defender los intereses de Israel. Entonces al final aquí lo que nos deberíamos de preguntar es quién realmente está al mando, quién toma las decisiones de geopolítica en Estados Unidos, porque si tras el 11S Israel y Arabia Saudí marcaron el paso, pues ahora parece que volvemos a tener a una Arabia Saudí con poder y volviendo, como bien dices, con ese contrato de aviones de combate F-35 que también quiere Turquía, y los chips avanzados para impulsar la inteligencia artificial en Arabia Saudí, que no olvidemos que también tiene un proyecto tecnocrático que se llama Vision 2030, que obsesiona al príncipe heredero y que con la excusa de la promoción de las energías renovables también pues quieren implantar allí sin ningún tipo de cortapisa una dictadura tecnológica, porque allí, claro, evidentemente no son una democracia, son una teocracia que además defiende una rama del Islam que es profundamente agresiva, que es profundamente tendenciosa y que atenta contra los derechos fundamentales de su propia población y que está a años luz de otros regímenes que aparecen todos los días en los periódicos y a los que se pone de forma sistemática en la diana. Bueno, pues vemos como al final pues es una muestra más de la hipocresía total en este gran mundo de mentiras en el que vivimos. Bueno, y no sé hasta qué punto, ¿no?, las incongruencias o mentiras del gobierno de Ucrania, que bueno, pues siguen saltando casos de corrupción. Eso da más gasolina para los Orbán, Fico y compañía, para que se posponga, se ralentice o se prohíba ese proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Mientras tanto, Zelensky, que sigue con su gira europea, bueno, pues sacando acuerdos, dinero que van a invertir España, Francia para seguir armando a Ucrania, y además hoy tiene una visita a Estambul para desencallar esas negociaciones con Rusia, pero Rusia ha dicho que no tiene nada que hablar, que no va a ir. Es que ni siquiera tenía constancia Rusia de que se iban a producir esas negociaciones en Estambul, entonces así es difícil llegar a un acuerdo si no quieres alcanzarlo. A ver, hay que tener muy claro que hay un antes y un después de este caso de corrupción. Ha habido muchos casos de corrupción, aunque sobre todo en prensa occidental no se destaquen, porque existe esa sensación de que todas las noticias que vienen sobre la corrupción en Ucrania proceden de fuentes rusas y que por lo tanto es manipulación y propaganda. No es así, es decir, ha habido casos de corrupción destapados por prensa ucraniana, trabajadores, periodistas ucranianos que trabajan en un contexto pues de reducción de libertades importantes. Tenemos a parte de la oposición ucraniana en la cárcel, incluso a pesar de eso, a pesar del cierto control que podría tener Zelensky del Parlamento, pues ya le están exigiendo desde hace tiempo que convoque elecciones. Entonces Zelensky se ha convertido ahora en un problema, no solo para Rusia, que siempre lo ha sido, también para Estados Unidos y en buena medida para el propio establishment ucraniano, que ve que con Zelensky pues, la situación no va a llegar nunca a buen puerto, no se va a producir la tan ansiada reconstrucción, no se va a poder devolver el dinero o parte del dinero invertido por los grandes fondos de inversión norteamericanos, tampoco está claro qué va a suceder con la ayuda europea y tampoco pues ese proceso de adhesión al club comunitario que, como bien dices, pues está en tela de juicio, no solo por el caso de Hungría o de Eslovaquia, al cual se ha sumado también Chequia, sino por la propia Polonia. Polonia ve una amenaza clara en la entrada de Ucrania en la Unión Europea porque tendría la asignación de fondos de la política agrícola comunitaria y podría suceder como ya ocurrió al principio cuando se produjo la intervención militar rusa y Europa decidió abrir las fronteras ucranianas para que llegara el grano a todos los países. Puede vivir una inundación de productos ucranianos que acabe con el sector agrícola polaco, que es uno de los más importantes del país. Con lo cual aquí vemos como poco a poco países
países que sobre el papel podríamos pensar que tienen intereses contrapuestos, pues al final van juntos a votar contra esa adhesión de Ucrania en la Unión Europea. También está el tema de los famosos activos rusos congelados. Esto hay mucha gente que no lo entiende porque dicen, bueno, ¿y por qué seguimos todos los días hablando del mantra este de vamos a coger parte de los activos rusos congelados, expropiados, confiscados y los vamos a utilizar para darle dinero a Ucrania? ¿Por qué existe esa urgencia? Porque Europa no tiene dinero para darle a Ucrania. Es decir, los sistemas fiscales europeos no están preparados para poder aprobar medidas de calado. Si te fijas en esta mini gira que ha hecho Zelensky, el anuncio de la compra de armamento de los famosos cazas franceses se va a hacer a 10 años y no está nada claro ni las condiciones del contrato, ni el importe real, ni quién lo va a pagar. En el caso de España, ayer anunció Sánchez 817 millones de euros en compras de armamento que va a hacer a la OTAN y que se supone que luego ese armamento va a ir a Ucrania, cuando el objetivo que había dicho Álvarez por la mañana eran unos 1.000 millones y si pudieran realmente no darían nada. Entonces estamos viendo cómo hay una distancia sideral entre eso y los supuestos 140.000 millones que se quiere entregar a Ucrania. Sobre esto tampoco hay unanimidad. La idea es emitir eurobonos de forma masiva, pero claro, estos eurobonos tienen que estar respaldados por algún tipo de colateral, por algún tipo de garantía, teniendo en cuenta el estado catatónico en el que están las economías europeas, con una crisis de liderazgo tremenda. Fíjate, si nos fijamos en los grandes países, a Macron no le quiere ver ni un francés ni en pintura. En el caso de Merz, las últimas encuestas le dan un 16% de apoyo popular. El Starmer tampoco está mucho mejor en Reino Unido. De hecho, le están ya buscando un sustituto y es posible que incluso el ministro de Sanidad le sustituyera en el número de 10 de Downing Street, porque no sabemos si va a ser capaz de sacar adelante el presupuesto, algo que ya le ocurrió en su momento a Liz Truss, acabó con ella como premier británica y que amenaza también suceder lo mismo con Starmer. Entonces estamos en una situación de bloqueo institucional total. Es decir, no se le puede dar el segundo plato que se le había prometido a Zelensky. Se le dijo, si no entras en la OTAN, entrarás en la Unión Europea. Si no entras en la Unión Europea, haremos un proceso de adhesión o crearemos una figura de socio sin derecho a veto, pero para que puedas tener acceso a fondos europeos. Esos fondos europeos no existen y por lo tanto estamos en una situación en la que además dentro del propio país pues hay muchos diputados que consideran que hay que convocar ya elecciones, unas elecciones que deberían haberse producido hace muchos meses, mientras que otros diputados no quieren elecciones porque aspiran a seguir gobernando pero ya sin Zelensky. Si a todo ello le añadimos el factor de Valery Zaluzhny, que este es un tipo que era el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, que acabó mal con Zelensky y que ahora es el embajador de Ucrania en Londres y al que todos miran para ser el próximo presidente ucraniano, pues vemos como hay un montón de elementos aquí que se juntan, que se unen y que nos ayudan a explicar un poco pues este batiburrillo de intereses que provoca que algo que tendría que haberse producido ya hace mucho tiempo, y es que esas negociaciones pues se hubieran cristalizado de alguna forma en Estambul, ya no solo las de 2022 sino las posteriores de 2024, 2025 y también esa cumbre de Alaska entre Donald Trump y el propio Putin. Y ahora la posición de Rusia es: nosotros no nos vamos a reunir con Zelensky, nosotros ya nos reunimos con Donald Trump, teníamos otra cumbre prevista con Donald Trump que la Casa Blanca quiere aplazar. Bueno, pues si Estados Unidos cumple los compromisos alcanzados en esa cumbre de Alaska, que fundamentalmente se trata de respetar los territorios conquistados y prometer que no va a entrar Ucrania en la OTAN, bueno, pues se podrá dar el siguiente paso. Problema que el siguiente paso, como te digo, que es el de la entrada en la Unión Europea, no está nada claro y no hay nada de unanimidad al respecto. Y en este caso, pues fíjate, circunstancias de la vida, se unen Polonia y Hungría en el mismo frente con un aparato británico que empieza ya a decirle a Zelensky que tiene que salir de ese entorno. No olvidemos el último reportaje de la revista The Economist, que bueno, pues esto es un tipo, el Zelensky, que han pasado pues de denominarlo personaje del año en la revista Time a pedirle por activa y por pasiva que se marche, y no parece estar muy por la labor. Bueno, pues veremos hasta qué punto el enroque de Zelensky también puede afectar a la situación del acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, que yo creo que es el principal problema, el principal escollo que hay. Hay otro líder que es más reacio a abandonar el poder, que es Nicolás Maduro, el presidente venezolano, Lorenzo, y que en este caso pues parece que hay algunas operaciones en la sombra para intentar acercarse o hacer una especie de transición ordenada, el derrocamiento de Nicolás Maduro bajo una serie de condiciones, pero mientras tanto, no sé, Lorenzo, si realmente estos ataques, esta ofensiva marítima contra el narcotráfico es el pretexto, el MacGuffin para desviar la atención de algo más profundo, de otro tipo de intereses, o el derrocamiento de Nicolás Maduro.
Lo de utilizar el discurso de la guerra contra la droga, la verdad es que es insultante y es algo que incluso en Estados Unidos pues se toma con cierta sorna, porque esto no hay nadie que se lo crea, sobre todo cuando uno analiza cuáles son las rutas de la droga, fundamentalmente de la cocaína, no van por el Caribe, van por el Pacífico. Es decir, cojan ustedes un mapa, no es a la derecha del continente, es a la izquierda del continente. Según los datos de la propia DEA, de la propia agencia norteamericana, el 75% de toda la droga que llega a Estados Unidos por esa vía llega por la parte del oeste, no por la parte del este, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente la militarización del Caribe que se está produciendo no tiene nada que ver con la guerra contra el narco. Yo creo que tiene incluso elementos más profundos que el derrocar a Maduro. Estamos hablando, y esto es importante, hay un antes y un después, porque aquí estamos hablando de eso que se ha denominado ejecuciones extrajudiciales, que es como se califica el asesinato de sospechosos de colaborar con el narcotráfico sin ningún tipo de garantía basada en los principios elementales del derecho. Entonces, a mí, yo el riesgo que más veo en toda esta deriva, que mucha gente que está defendiendo dar un golpe de Estado para echar a otro que tampoco es un demócrata, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿hasta qué punto tenemos derecho desde terceros países a realizar una serie de injerencias en otros estados? Porque cuando Rusia o China se asoman la patita y quieren hacerlo en algunos de nuestros países, enseguida saltamos y decimos, oiga, esto es absolutamente intolerable. Es decir, ¿es lícito que el gobierno de Estados Unidos, que el Pentágono realice asesinatos selectivos en determinadas regiones utilizando la excusa del narco para promover un cambio de gobierno en un país? Hombre, pues yo creo que evidentemente no lo es, ¿no? Y esto es otra de las claves que demuestra que ese orden basado en reglas, esta es la expresión, el Rule Based Order, que se sacó de la manga Biden para dejar de hablar del derecho internacional. Porque claro, si tú te quieres cargar el derecho internacional tienes que crear otra cosa. Entonces dicen, no, la otra cosa es el orden basado en reglas. ¿En qué reglas? En las mías. Y además las cambio cuando a mí me dé la gana. Entonces este orden basado en reglas que se plantea desde la administración de Estados Unidos es una entelequia, porque la única regla que hay aquí es la de la fuerza, ejercida además para promover una serie de cambios políticos al sur del Río Grande, en una estrategia que ya es muy antigua y que ahora pues cobra nuevos bríos con ese apoyo explícito de la Casa Blanca a unas actuaciones militares que solo pueden defender aquellos golpistas para los cuales la democracia es algo que se puede usar y retorcer a conveniencia. Es decir, si damos el golpe de Estado nosotros, es una transición ordenada. Si lo dan los otros, es un golpe de Estado intolerable. En el tema de Venezuela, la cuestión además no está en la extracción de recursos, porque sobre esto se suele poner mucho el foco, sobre todo en el tema petrolero. Había incluso algún analista que decía que si había cambio de gobierno en Venezuela, esto al final acabaría con Putin porque hundiría los precios del petróleo, en una visión que yo no sé si bueno, pues esta gente piensa por su cuenta o directamente lo que hace es leer lo que le pasan de determinados despachos de la OTAN. Vamos a ver, tanto Maduro como María Corina Machado, la eterna aspirante, han ofrecido a las empresas norteamericanas entregar todos los hidrocarburos y el resto de riquezas del país, a cambio de que respalden sus intereses políticos particulares. En el caso de María Corina lo ha hecho públicamente, incluso ha pedido a Israel que participe y que ayude a dar un golpe de Estado en su país, Premio Nobel de la Paz, ahí es nada. Pero es que en el caso de Maduro, que a alguno a lo mejor le puede parecer que esto es más extraño, ¿no? Un reportaje en el New York Times donde ponían blanco sobre negro, y no hay que olvidar que los mayores negocios que ha hecho Venezuela durante todo el chavismo ha sido con Estados Unidos. Es decir, ¿a quién le vende el petróleo fundamentalmente Venezuela? A Estados Unidos. A China se lo vende y no le paga. Y a Rusia y con Rusia tenía negocios y no le pagaba. Es decir, el Kremlin no tiene una buena relación con el gobierno venezolano porque le debe mucho dinero el gobierno venezolano al Kremlin. Por eso digo que esto al final es otra muestra que vivimos en una distopía orwelliana, porque no es un tema exclusivo de obtener recursos, sino de una muestra de fuerza que sirva a los países de Hispanoamérica como aviso de lo que le sucede a aquellos que no sigan el guión que se marca desde Washington, empujándoles a romper todos los lazos con China. ¿Qué es eso lo que está detrás de todo esto? Es decir, lo mismo que se ha hecho con Argentina, pero en este caso, pues usando bombas. Con Argentina se ha usado al dólar. Aquí lo que se usan son bombas. Y todo ello con la excusa de una guerra contra el narcotráfico, que es otra gran mentira, porque el tráfico de drogas, el de las legales y el de las ilegales, el que se produce a lo largo y ancho del planeta desde hace cientos de años, es utilizado por las élites para controlar a la sociedad, para hacer dinero, para destruir la esencia de los valores que han permitido al ser humano salir de la caverna. Es un narcotráfico que se produce gracias a dinero en buena medida blanqueado en las grandes instituciones financieras, tal como ha denunciado el propio Tesoro de Estados Unidos, y se emplea como herramienta de política exterior y al mismo tiempo como herramienta, como arma interior,
para desestructurar sociedades y para instaurar procesos de despersonalización masiva. No nos fijemos tanto en los productores, fijémonos y prestemos atención a por qué en Occidente se consumen tantas drogas legales e ilegales. Porque el narcotráfico, junto al terrorismo del que hablábamos antes, son las mayores amenazas para la seguridad y la estabilidad, porque las organizaciones que lo protagonizan se convierten en actores, en muchos casos no estatales, que van configurando el poder. Y esto es gobierno en la sombra. Y los narcoestados son realidades, pero más reales son las narcosociedades que configuran esta demanda. Y esto es una perspectiva del conflicto que no se suele tener en cuenta y que debemos analizar, porque entonces a lo mejor tenemos que mirar un poquito más en nuestra casa y menos fuera. Y por cierto, a veces es más importante casi que el partido, el pospartido. El partido se juega esta tarde, Lorenzo, con la publicación de los archivos Epstein, con la firma de Donald Trump, y entiendo que aquí vamos a estar ante una batalla por el relato entre demócratas y republicanos. ¿Qué recorrido le ves a todo esto? Queda más de un año para las elecciones de medio mandato. Claro, esa es un poco la cuestión. Vamos a ver, no se va a publicar la lista Epstein esta tarde, ¿de acuerdo? No se va a publicar. Se va a publicar lo que nos dicen que es la lista Epstein, que es distinto. Porque claro, el tema de la supuesta publicación hay que encuadrarlo, como dices, en esa pelea política que mantienen los dos grandes partidos de cara a esas elecciones parlamentarias de midterm, que van a tener lugar el próximo año, que es una cita muy importante, porque claro, aquí los demócratas aspiran a reducir el apoyo de Trump en el Congreso y en el Senado, y cortarle algo las alas. También yo quiero ver hasta qué punto Trump se deja, aunque perdiera apoyos. Ya sabemos que las órdenes ejecutivas le gustan mucho al presidente, ¿no? Con el caso concreto del archivo de la lista, recordemos, estos son los clientes de Epstein. Aquí todos, absolutamente todos, tienen muchísimo más que perder que algo que ganar. Porque, vamos a ver, la lista Epstein va más allá de un proxeneta que, bueno, pues ofrecía determinados servicios proporcionando, en muchos casos menores de edad, a políticos, a empresarios, a financieros. Esto va mucho más allá. Esto es una red de chantajes sexuales que implica a las más altas instancias de ambos partidos, que implica a todas las instituciones y a unos servicios de inteligencia que son muy conscientes del uso que se hacía de una red de tráfico de personas que no ha desaparecido. Es decir, esta red existía antes de Epstein y va a seguir existiendo después de Epstein. Existe desde hace muchísimas décadas, articulando relaciones de poder inconfesables en las que hay muchísimos actores implicados desde el mundo político, el mundo financiero, organizaciones mafiosas y, como digo, también el de los servicios de inteligencia, para los cuales trabajaba el propio Epstein y su pareja de fechoría, Ghislaine Maxwell. Esto es en lo que no se quiere poner el foco. Ellos actuaban en un triángulo, en el centro del mismo, en un triángulo formado por la CIA, por el MI6 y por el Mossad. Entonces, cuando el exsecretario de Trabajo de Estados Unidos, Alex Acosta, estaba siendo entrevistado por el equipo de transición de Trump para ver, de alguna manera, pues si podían ir por esta vía, a él le preguntaron específicamente sobre su actuación cuando él era fiscal federal de Estados Unidos a cargo del caso Epstein, porque este señor Acosta era el fiscal. Y que concluyó el caso con una condena y un carpetazo, la condena a Maxwell y un carpetazo. Y entonces él dijo al equipo de transición de Trump que desde altas instancias se le había dicho al fiscal de Estados Unidos que parara el golpe, que Epstein estaba por encima de todo y que pertenecía a la inteligencia. Aunque no lo fuera, aunque no fuera un agente de inteligencia, está claro que colaboraba con los servicios secretos y con grupos criminales que son empleados, como él, para hacer la verdadera política, la que no sale en los telediarios. Precisamente esto fue lo que más destacó cuando saltó el escándalo de Epstein. Se puso mucho el foco en la relación con Trump. Y decía Trump, yo no he tenido ninguna relación con él. Trump ha tenido una relación con Epstein a través de su padre, a través del padre de Epstein. Ambos padres trabajaron juntos. Los padres de Epstein, que tampoco sabemos si el apellido Epstein es real, vinieron, emigraron, tampoco sabemos del país del que llegaron. Y su padre, que era jardinero, el padre de Epstein, acabó convirtiéndose en un preboste del negocio inmobiliario y tuvo muchos negocios con la familia Trump. Y Trump ha estado en muchos de esos listados. Y Trump, claro que aparece en las listas. Y Elon Musk también aparece en las listas, y otros muchos del Partido Republicano, pero prácticamente toda la plana mayor del Partido Demócrata, con Bill Clinton a la cabeza. Bill Clinton es la pieza de más alta graduación política, y luego tenemos a miembros de casas reales, el príncipe Andrew, etcétera, etcétera. Todos hemos visto esas listas de los que viajaban en el famoso avión de Epstein en el Lolita Express. Y a ello hay que sumar también su papel en el mundo financiero.
habiendo tenido un papel muy importante, al menos su círculo cercano, en el ascenso del actual consejero delegado JP Morgan, de Jamie Dimon. Por eso Trump apeló a JP Morgan hace unos días para que detuviera esta caza de brujas, porque aquí están todos salpicados en mayor o menor medida. Por eso todo esto de la lista de Epstein es una gran pantomima. Nunca se van a determinar responsables porque no hay nadie inocente y por lo tanto no puedes empapelarlos a todo. Eso sí, servirá para hacer creer a la sociedad norteamericana que existe algún tipo de limpieza institucional para que sigan creyendo en un sistema podrido, porque esta es otra de las claves del caso Epstein. Trump ha perdido mucho apoyo electoral precisamente entre las bases MAGA del movimiento Make America Great Again, porque él prometió desclasificar toda la información y luego lo que hizo fue ocultarla. Y él ha tenido un rapapolvo electoral importante en las últimas semanas. También está viendo cómo el tema de la inflación es un problema, sobre todo en el ámbito de los alimentos. Por eso también está reduciendo aranceles agrícolas a costa de perjudicar a los propios agricultores de su país, a los que les prometió protección. Y hay una cierta desesperación en un Trump que sabe que se la va a jugar y que está perdiendo apoyos. Y el caso Epstein no son 4 o 5 hechos aislados. Esto es una estructura de poder en las que élites que se mueven al margen de la moralidad, de la decencia y de la legalidad están tomando decisiones utilizando todo esto a modo de chantaje. Y esto no es exclusivo de un partido político, ni de una agencia de inteligencia, ni de un país. Esto es una estructura de poder que subyace en una máquina criminal que, además de otros elementos, y esto es lo más grave, está dispuesta a usar y abusar de niños en la búsqueda de más poder, de riqueza y de control. Bueno, pues más diabólico que esto no hay absolutamente nada. Por eso que hablar de limpieza en torno a todas estas cuestiones pues parece casi insultante. Lorenzo Ramírez, periodista económico, gracias por todo este análisis de estos focos y lo que queda. No me dirás que no me mojo, no me dirás que no me mojo. Desde luego, a repaso bien pormenorizado, ya seguiremos contando la película. Muchas gracias, buen día. Fuerte abrazo.